Gloria sea al Señor. Le damos gracias al Señor por esta oportunidad que nos da de poder llegar a sus hogares. Es para mí un enorme privilegio. En esta oportunidad no se nos ha hecho posible poder tener nuestro servicio presencial, pero es para nosotros un honroso privilegio de poder hacerlo de esta manera, esperando poder alcanzar a muchos por este medio. No se nos hizo posible por la tormenta de nieve que tuvimos, pero esperamos que usted en casita logre atender a esta prédica, a esta palabra que el Señor tiene para usted hoy, y podamos ser de bendición no solamente a los que son miembros de esta casa, sino que a todos aquellos que consideren ser hijos de Dios y anhelen recibir una palabra de parte del Señor. Yo quisiera empezar con una oración, si usted me acompaña donde usted se encuentre, para que sea el Señor hablando a nuestras vidas, y pidámosle que Él sea tomando el control de todo ambiente, de todo lo que venga a querer el Señor hacer en esta tarde. Padre Santo que estás en gloria, estamos delante de tu divina presencia, suplicando un mover especial, Señor, una revelación. Venga tu Espíritu Santo, Señor, a hacer como Él quiera. Pedimos, Señor, la guianza, el poder, la sabiduría, Señor, la unción que proviene solamente de ti para poder hablar tu palabra. Anhelamos, Señor, cambios, anhelamos que esta palabra pueda traer, Señor, una renovación en nuestra vida, mente, alma y corazón, Señor. Vengas tú haciendo la obra perfecta en nosotros para poder llevar, Señor, esta palabra a aquel que lo necesite. Te lo suplicamos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Yo creo que es una oportunidad que el Señor nos da cada día de poder atender a lo que el Señor quiere darnos. Hermano, fíjese que hoy quería compartirle una enseñanza, la cual ha venido nuestro apóstol, nuestro padre espiritual, hablando, y la necesidad de poder llevar esta palabra, y es acerca del bautismo del Espíritu Santo y los dones. Cuán importante es poder diferenciar del uno y el otro, pero creemos en realidad, bueno, estamos conscientes que estamos viviendo la era del Espíritu Santo. Y esto lo podemos decir que se empezó a dar desde el Pentecostés y viene a cumplirse hasta en Apocalipsis, a culminarlo, ¿verdad? El mover del Espíritu Santo. Y viendo este estudio, esta palabra, esta prédica, que mientras yo la preparaba, venía a meditar que somos un pueblo privilegiado. ¿Por qué le digo un pueblo privilegiado? Porque este bautismo del Espíritu Santo, este mover, no es para todos. No es para todos, y yo quiero llevarlo a la primera porción. No va a aparecer en la pantalla, pero yo quiero que usted escuche, y si lo tiene Biblia allá al lado suyo, pueda abrirlo a Juan 14, 16, versículo 17. Y aquí viene a confirmarlo lo que yo le estoy diciendo. Dice: yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. Y esto es hermoso: al Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, mas vosotros le conocéis. ¿Y por qué dice eso? Dice: porque está con vosotros y será en vosotros. Esto es impresionante, porque nos viene a confirmar: está con vosotros y en vosotros. Algo poderoso, de que no solamente viene a estar con nosotros como ayuda, sino que también viene a permanecer en nosotros, lo cual nos refiere que viene a permanecer, vino para quedarse con nosotros. Ahora, yo quisiera darle una introducción aquí, y le pongo aquí el tema. El tema de hoy voy a darle hasta donde el Señor me permita. El tema que quiero darle es el bautismo del Espíritu Santo y los dones. Y usted lo puede ver ahí en su pantalla, pero creo que solamente voy a abarcar hasta donde el Señor me permita.
Quisiera dárselo todo y esperamos que así sea con la ayuda del Señor. Entonces, al tener esta manifestación del Espíritu de Dios, hermano, fíjese que algo poderoso en esto, ¿por qué es la necesidad? ¿Por qué la iglesia necesita anhelar el bautismo del Espíritu Santo? Porque es el que viene a habilitarnos. Nosotros, no sé, como iglesia o usted como siervo, yo no sé en qué el Señor lo ha dotado con diferentes dones, pero la verdad de todo esto, aquel que no ha sido bautizado con el Espíritu Santo es de anhelarlo. ¿Por qué? Porque al tener esta manifestación del Espíritu de Dios, viene a habilitar a que los demás dones vengan a desarrollarse en nuestra vida. Entonces, para esto el Señor viene a dejar los 5 ministerios: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros, los cuales vienen a administrar estos dones. Pero la importancia de todo esto, de que el Señor deje estos 5 ministerios, es para que venga a capacitar la iglesia, pero también para venir a administrar estos dones. ¿Por qué administrarlos? ¿En qué me baso cuando yo le digo administrarlos? Me baso en de que estos 5 ministerios que el Señor dejó instituidos para capacitar la iglesia, también viene a administrar los dones de tal manera que los dones no sean eliminados, de tal manera que los dones no sean sustituidos, pero también para que no sean deformados. Entonces, esa es la razón por qué el Señor viene a dejar estos 5 ministerios, para poder administrar estos dones. Ahora bien, yo le quiero dar la primera porción de la palabra y voy a ir de corrido. Espero que usted me logre captar, entender lo que el Señor quiere darle hoy. Entonces yo aquí le pongo como subtítulo: la iglesia en preparación para formar parte activa de la iglesia. Usted me va a entender ya cuando vayamos más adelante de este tema. Y dice así su palabra en Marcos 16:15: y les dijo: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura. Versículo 16: el que crea y sea bautizado será salvo, pero el que no crea será condenado. Dice: y estas señales acompañarán a los que han creído, y en mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán serpientes en las manos, y aunque beban algo mortífero, no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán las manos y se pondrán bien. Entonces yo vengo a hablarle aquí la iglesia en preparación para formar parte activa de la iglesia. En esta porción de la palabra aún todavía no está la iglesia formada. En esta porción de la palabra vemos cómo es de que viene a darse este preparamiento. Vemos que en este capítulo del versículo 15 de Marcos se viene a dar lo que es los 40 días, cuando el Señor, después de haber resucitado, se presenta a sus discípulos. Anteriormente, los discípulos habían sido enviados para sanar, habían sido enviados para obrar prodigios, probablemente milagros. Pero todo esto se dio antes del derramamiento del Espíritu Santo. Aún mientras estoy leyéndole esto, aquí usted puede ver de que todavía no es el Pentecostés, todavía no había descendido el Espíritu Santo sobre ellos. Más sin embargo, el Señor ya los había enviado a sanar, el Señor ya había enviado a muchos a liberar, pero sin la manifestación, sin la unción del Espíritu Santo, aún todavía no había sido ungidos como iglesia. Esto no está hablando de la iglesia, sino que está hablando de sus discípulos. La iglesia empieza a ser formada, nace cuando viene el Pentecostés. Y entonces me impresiona, porque aquí me imagino yo de que probablemente escucharon judíos de que el Señor menciona: en mi nombre hablarán nuevas lenguas. Entonces, como que si los judíos se pusieron a meditar nuevas lenguas y nunca se había dado la interpretación de lenguas, nunca se había dado este mover. Pero me impresiona pues porque ya habían hecho milagros,
Pero dice en Lucas 10:17, no se lo pongo ahí, pero quiero leérselo, dice que los 72 discípulos que Jesús había enviado regresaron muy contentos y le dijeron: Señor, estoy leyendo Lucas 10:17, Señor, hasta los demonios nos obedecen cuando lo reprendemos en tu nombre, en tu nombre. Entonces les contesta el Señor Jesús, dice: no se alegren de que los malos espíritus les obedezcan, alégrense más bien de que sus nombres estén inscritos en el libro del cielo. Esto es poderoso, porque voy a lo mismo. Aquí vemos sanidades, aquí vemos milagros, pero antes de haber sido sobre ellos el Espíritu Santo, lo cual viene aquí en Hechos 1:4 a reunirlos. Y dice: y reuniéndolos les mandó que no salieran de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oíste de mí, pues Juan bautizó con agua, pero vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Bueno, entonces aquí vamos a lo mismo. Aquí vamos viendo de que ya están cumplidos los 40 días, pero aquí viene el proceso de los 10 días donde los discípulos se quedan sin Jesús, se quedan sin el Espíritu Santo, porque le dice: esperen. Dice: no, que no salieran de Jerusalén. Esto es impresionante. Esto es impresionante porque aquí les dice: no salgan todavía, no salgan hasta que venga sobre ustedes el bautismo del Espíritu Santo. Esperen. Entonces aquí, hermano, míreme, algo impresionante, algo que me llena a mí y que me hace pensar de que muchas veces nosotros anhelamos, o antes de ser bautizados con el Espíritu Santo, anhelamos la llenura, anhelamos los dones, anhelamos toda clase de dones, hermano. Yo no sé si a usted le ha pasado, si usted ha anhelado fervientemente el bautismo del Espíritu Santo, usted lo anheló, si ahora lo tiene, gloria sea el Señor. Pero hay veces de que anhelamos, no se nos predican de los dones y decimos: Señor, lo anhelo, pero cuán ferviente eres en anhelar verdaderamente los dones. Entonces yo venía viendo lo que es el preparamiento antes de la llenura, antes del bautismo, y esto lo vemos en el versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. Dice: pero recibiréis poder cuando el Espíritu Santo venga sobre vosotros, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta los confines de la tierra. Le dice: no salgan hasta los confines de la tierra, hasta que venga sobre vosotros el poder, hasta que reciban el poder. Entonces eso me llena a mí de pavor, porque muchas veces probablemente estemos haciendo la obra sin antes que llegue el poder. Bueno, decimos: el bautismo del Espíritu Santo, vino la llenura. Eso probablemente sucedió en aquel momento, iglesia, pero aquí viene el Señor a corroborar: cuando venga el bautismo de Dios, el bautismo en lenguas, viene el poder, y ese les dará el poder para salir más allá, para salir hasta los confines de la tierra. Amén. Entonces aquí yo le estoy mostrando ya lo que es la iglesia. Esta es la iglesia ya ungida para salir a los confines de la tierra. Veamos lo que dice en Hechos 1:13. Cuando hubieron entrado a la ciudad, subieron al aposento alto, donde estaban hospedados Pedro, Juan, Jacob, Andrés, Felipe y Tomás, Bartolomé y Mateo, Jacob, hijo de Alfeo, Simón el celote y Judas, hijo de Jacob. Pero mire lo que dice acá: todos estaban unánimes, entregados de continuo a la oración. Y esto es de atesorarlo, porque a donde iba yo era esto, de que hay un preparamiento,
Hay un preparamiento para nosotros. Hay un preparamiento para aquel que anhela. Y aquí nos habla de una unanimidad, lo cual nos viene a trasladar lo que es el término conforme, concordar, coincidir y en un mismo sentir. Pero también nos habla que estaban en continua oración. Esta continua oración, hermano, me llena a mí de mucho gozo. ¿Por qué? Porque al derramarse, al querer anhelar, al querer atesorar lo que es el bautismo del Espíritu Santo, tenemos que estar en continua oración. Tenemos que estar unidos. Yo me acuerdo cuando el Señor vino a mi vida, cuando el Espíritu Santo me bautizó en lenguas. Yo lo había anhelado por mucho tiempo, y le pedía, Señor, pero ¿por qué? ¿Por qué a mí no? ¿Por qué a otros sí? Pero fíjense que algo impresionante de que no se dio hasta que yo entré en una administración al alma. Porque muchas veces anhelamos que el Señor nos bautice sin antes haber desarraigado de nosotros lo que impide el fluir de hablar en otras lenguas, lo que impide los dones. Entonces, yo a donde lo quiero llevar, amado hermano, tú que me escuchas, antes de que venga el bautismo del Espíritu Santo, antes de que llegue el hablar en otras lenguas, iglesia, necesitamos ver cómo está nuestro vaso. Necesitamos ver qué hay dentro de nosotros que necesitamos desarraigar para que con libertad venga el Espíritu Santo a llenarnos y por consiguiente poder atesorar los dones que el Señor tiene para su iglesia. Yo no sé si me logro entender, pero espero que primeramente Dios así sea. Entonces, aquí vemos en Hechos 2:2, la iglesia es identificada por hablar en otras lenguas. ¿Y a dónde lo llevo con esto? Ya me va a entender después. Dice, en Hechos 2:2, de repente vino del cielo un ruido como el de una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se les aparecieron lenguas como de fuego, que repartiéndose se posaron sobre cada uno de ellos. Se posaron sobre cada uno de ellos. Entonces, sabían que el Espíritu Santo había llegado sobre ellos porque los oían hablar en otros idiomas. Aquí nos está hablando de lenguas, de que vinieron a ser llenados en diferentes lenguas, pero aquí nos está dando a entender que eran diferentes idiomas lo que los judíos escuchaban hablar, lo que otro pueblo venía a escucharles hablar. Entonces vemos aquí que viene el Espíritu Santo a posarse, dice que como lenguas de fuego vinieron y se aparecieron, pero dice que se posaron sobre cada uno de ellos. En aquel tiempo, amado hermano, viene a posarse como un sello sobre cada uno de ellos. Lo que pudieron ver eran como lenguas posados sobre cada uno, digamos, ¿verdad? Probablemente así fue sobre la cabeza de ellos, pues. Sobre cada uno de ellos. Eso es lo que podían ver, como llamas, como lenguas de fuego, que vienen a posarse sobre todos aquellos que estaban ahí presentes. Lo cual me da a entender a mí que era el sello, era la manera de cómo ellos eran identificados, como quien dice, hermano, que viene el Espíritu Santo y dice, pum, 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 cada uno sellado. Y entonces como que si viene a darles a entender a otros, estos y estos y estos y estos fueron sellados, como que si fue una marca para ellos. Ahora en nosotros no es de esa manera. Ahora en nosotros no viene a posarse, sino que cuando venimos a este caminar, a este evangelio, automáticamente recibimos la salvación, automáticamente aceptamos a nuestro Señor como nuestro único y suficiente Salvador. Viene el Espíritu Santo y entra, ¿verdad que sí? Eso es lo que conocemos nosotros. Viene y mora en nosotros.
Pero, ¿cuál es esa señal de que está en nosotros? El bautismo en lenguas, que viene a ser el sello de que nos le da a entender a todo lo que nos rodean, a potestades, a principados, de que sobre nosotros y en nosotros está ese sello. Y entonces así era como se diferenciaba a aquellos que habían sido llenos con el Espíritu Santo. Pero aquí viene a darse las lenguas. Pero vemos aquí que aquí no se da la interpretación. No se viene a dar la interpretación por otro grupo, sino que por medio del Espíritu Santo. Yo quiero que lo vea aquí en Hechos 2:4. Dice: todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba habilidad para expresarse. Según el Espíritu les daba la habilidad para expresarse. ¿Por qué repito estas palabras? ¿Por qué? Porque, como le digo, aquí no había otro grupo que viniera a interpretar las lenguas, sino que el mismo Espíritu, no habiendo otro grupo, el mismo Espíritu Santo viene a darle la interpretación. Lo que nos da a entender que otras personas, que dice aquí, que venían de todas las naciones bajo el cielo, a escuchar el idioma que cada uno de ellos hablaba. Y eso fue lo que vino a sorprenderles, porque dice en Hechos 2:5, dice: habían judíos que moraban en Jerusalén, hombres piadosos, procedentes de todas las naciones, bajo el cielo. ¿Qué vino a sorprenderles a ellos? Al ocurrir este estruendo, la multitud se juntó, como que se llamó la atención de muchos, y estaban desconcertados porque cada uno los oía hablar en su propia lengua, en su propio idioma. Entonces ellos quedaron desconcertados, decían que no son judíos, que no son gente, que no son, venían a interrogar qué pasó con ellos. Y eso es lo que viene ahora a impresionar a aquel inconverso, aquel que no conoce del Señor. El poder de poder hablar en otras lenguas, pero que también haya la interpretación de ellas para poder mostrar el poder de Dios por medio de estos dones. Entonces, como le decía, hermano, mire, hubieron sanidades antes de este evento. Hubieron milagros, pudieron haber sanidades, pudieron haber levantado muertos, pudieron haber prodigios, hacer milagros, pero no se da el bautismo del Espíritu Santo, de hablar en otras lenguas, y la interpretación hasta que nace la iglesia. Entonces, ¿cómo podemos identificar que yo soy iglesia? ¿Cómo yo puedo identificar si el que está sentado al lado mío o si el que tengo al lado mío es iglesia? Por esta señal. Entonces, yo con lo que te dejo en esto, mira, todavía no termino, pero déjame pasarte esto. Dice: después de haber escuchado el discurso de Pedro, mire lo que dice. Hechos 2:37 dice: al oír esto, compungidos de corazón, dijeron a Pedro y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces vinieron a ser compungidos en su corazón. Algo impresionante, porque el compungir del inconverso viene después de este poder que se dio, de ver el poder de Dios por medio del Espíritu Santo. Y es donde viene, digamos, que se empieza a dar el mover, el bautismo del Espíritu Santo, y otro se levanta en interpretación, de tal manera que viene a hablar revelación, algo que viene a traer, viene a podemos desprender del cielo. Y venimos probablemente gente que nos visita por primera vez en la congregación, viene incrédulo, viene con dureza, pero viene entonces a hablar de parte del Señor. Y no es ahí hasta donde el inconverso es redarguido.
Es hasta cuando viene el inconverso a poder ser compungido de pecado, porque empieza a revelarles, empieza a revelarles. Entonces ahí dicen, ¿qué haremos? ¿Qué necesito hacer? Es como cuando, yo no sé, cuando usted vino al evangelio, ¿verdad? Viene el evangelio, usted dice, yo quiero de eso, yo quiero de ese mover, yo quiero de ese poder, yo quiero de esa unción, yo quiero de esos milagros que pueden hacer esta gente. ¿Cómo lo obtengo? Entonces, cuando venimos a este evangelio, probablemente venimos compungidos y probablemente le dijimos al Señor, ¿qué hago? ¿Qué necesito hacer? ¿Qué necesitamos hacer? Dijeron aquellos hombres. Entonces ahí es donde viene Pedro, ¿verdad? Y les dice, arrepentíos y ser bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Bendito sea el Señor. Vamos avanzando en esto. Entonces aquí le pongo los dones del Espíritu Santo. Para poder llegar a esta porción, a esta plantilla, hermano, quise primeramente explicar lo que es el mover del Espíritu Santo para poder venir a ser activados en los dones. Entonces, al tener esta manifestación del Espíritu de Dios, viene, como les repito nuevamente, a activarnos, a poder ser desempeñados o desarrollar esos dones que el Señor tiene para cada uno de nosotros, ¿verdad? Entonces, yo aquí le pongo lo que es los dones espirituales. Y estos dones espirituales usted los encuentra en 1 Corintios capítulo 12, que vienen siendo los 9 dones agrupados en 3 segmentos de 3 cada uno. Y usted, bueno, más adelante vamos a estar viendo esto. Cada cuadrito que usted ve acá es una prédica que tenemos que impartirle, porque es extenso este tema y cada uno de ellos necesita ser explicado, y probablemente se esté dando la explicación en los diferentes discipulados. Ahorita solamente quiero darle la introducción a esto para que los discipuladores vengan a desarrollarlo en diferentes áreas. Pero aquí vemos el don de ayuda, vemos el don de exhortar. Me pongo los lentes para poder verlo mejor. Y dice el don de lenguas, don de palabra de sabiduría, operaciones de milagros, don de administrar, don de interpretación de lenguas, palabra de conocimiento, hacer misericordia, don de continencia, discernimiento de espíritus, don de profecía, don de sanidad, don de gobernar, don de enseñar, don de fe, don de dar, don de servicio. Entonces, hermano, todos estos dones vienen a ser repartidos de parte del Espíritu Santo para poder ser esa amada, esos que capacitan, esos que vienen a fortalecer a la iglesia, pero también así para poder guiar a la iglesia a donde tiene que ser llevada. Y esa es la meta, de poder ser llevada hasta la presencia del Señor. Amén. Entonces le defino aquí el don carisma. ¿Qué significa? Significa una dádiva de gracia, don que involucra la gracia de parte de Dios como el dador por medio del poder del Espíritu Santo. Un don espiritual que afectaría para bien del que experimenta el Espíritu Santo, pero también a la iglesia. Entonces, ¿a dónde vamos con esto? Los dones del Espíritu Santo deben de ser anhelados. ¿Por qué le digo esto? Dios viene a suplir, Dios viene a regalarlos a aquellos que verdaderamente lo anhelan, aquellos que verdaderamente están con ese fervor de poder recibir. Yo creo que el Señor no puede negarse a dar esto a su pueblo, a su amada. Aquellos que verdaderamente lo anhelan, lo pueden recibir. Entonces, no lo puede obtener alguien que no tenga el Espíritu Santo. Como le digo, fue dado para la iglesia. No todos tienen los mismos dones. Cabe mencionar esto: no todos fungen en el mismo mover, no todos fungen con el mismo don. Entonces, veamos aquí también la participación
de los dones se da en lo que es la iglesia. Ahora yo le pregunto a usted, ¿hay participación en los dones? ¿Usted toma participación? ¿Usted forma parte cuando usted se congrega? ¿Cómo edifica la iglesia? ¿Qué es lo que trae? ¿Qué es lo que trae para compartir a la amada? Cada uno tenemos que anhelar, hermano. Entonces, según tu don, ministralo. Aquí le pongo, según el don que el Señor te ha dado, ministralo. Y vemos en 1 de Pedro 4:10, dice, cada uno, mire qué hermoso esto, cada uno, según el don que ha recibido, ministralo a los otros, como buenos administradores, como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Si alguno habla, hable conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder de Dios que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado por Jesucristo, al cual sea gloria e imperio para siempre jamás. Entonces, ahora, como yo le decía a iglesia, nosotros necesitamos ser edificados, porque lo que salga de mí va a edificar a otros. No hay manera de que yo venga a edificar a otros si yo no soy edificado primeramente. No hay manera que yo venga a traer una bendición a otros si en mí no hay esa bendición que haya sido derramada. Entonces yo necesito buscar. En mí primeramente se necesita una búsqueda, porque eso va a ser lo que yo voy a impartir a otros. Por eso es la necesidad de poder congregarnos. No puedo yo venir a profetizar después de un mes de faltar a la congregación y no tener ese compartimiento, esa unanimidad, esa convivencia con el pueblo del Señor. ¿Por qué? Porque de acuerdo a mi llenura, eso es lo que voy a dar. De acuerdo a lo que el Señor me ha dado, eso yo voy a impartir a otros. Entonces, ahora, ¿a dónde te llevo eso? ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque nosotros como administradores podemos darle buen uso al don que el Señor nos da, un mal uso de lo que el Señor ha depositado, pero sabemos de que de todo esto tenemos que dar cuentas. De todo esto vamos a dar cuentas. ¿Cómo administramos el don que el Señor nos da? ¿Por qué? ¿A dónde te llevo con esto? Y esto lo vemos en lo que sucede con Moisés. Y esto lo he hablado ya muchas veces. Donde viene el Señor y le dice a Moisés, golpea la roca, ¿verdad? Golpea la roca. Y viene Moisés y la golpea y le produce agua. Pero la segunda vez que el Señor le habla, le dice, habla a la roca. Sin embargo, Moisés no le habló, sino que viene una vez más a pegarle. Lo impresionante de esto es de que se produjo el fruto, se dio lo que quería obtener, pero Moisés había hecho mal uso de la vara. Hizo mal uso de lo que el Señor le había dado. Cuando el Señor le dice, háblale, él viene a golpear. Cuando el Señor le dice, háblale a la roca, con la gran ira que traía dentro de él, viene a golpear. Entonces, ¿a dónde voy con esto, hermano? De que nosotros vamos a dar cuenta. Si nosotros venimos a actuar a nuestra manera, en nuestros dones, en los dones que el Señor ha dado, podemos decir, Señor, bueno, yo voy a hablar lo que yo quiero, o lo que yo quiero que el pueblo entienda. Entonces ahí no es como Dios quiere, sino que como yo quiera. Esto es lo que vino a hacer Moisés. Él vino a hacer como él quiso, mas no como Dios quería. Entonces tenemos que poder equilibrar los sentimientos cuando venga los dones, cuando el Señor nos regale esos dones, saber cómo administrarlo, porque probablemente en esas emociones que tenemos, en esas riñas, en esas contiendas que probablemente podamos tener con el pueblo, podamos mezclar las emociones y dar de acuerdo a nuestras emociones, mas no de acuerdo a lo que el Señor quiera darnos. Eso tenemos que tener mucho cuidado en lo que el Señor quiera
darnos y discernir, ¿verdad? Lo que el Señor quiere darnos. Hablar conforme a las palabras de Dios. Y esto lo vemos en 1 de Pedro 4:11. Dice, el que hable conforme a la palabra de Dios. El que sirve, que lo haga por la fortaleza que Dios da, para que en todo Dios sea glorificado mediante Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. El que hable conforme las palabras de Dios. Nosotros damos la interpretación cuando recibimos una profecía. Muchas veces pensamos, pero pastora, ¿cómo es que se da ese mover profético? ¿Cómo se da ese don? ¿Qué es lo que se siente? Algunos que no han tenido esas experiencias vienen a preguntar, pero déjame decirte de que el Señor, nosotros solamente damos la interpretación de lo que Dios da. Nosotros solamente damos el concepto. Venimos a dar la idea que el Señor nos presenta. La idea, o sea, el Señor viene a darte la idea, ¿verdad? Lo que quiere trasladar al pueblo del Señor. Pero pensamos muchas veces de que es una lista y esto y esto. No, el Señor no te da un listado de lo que el Señor quiere dar al pueblo. Y muchas veces nos confundimos porque muchas veces hablamos más de lo que el Señor quiere dar. Y entonces ahí es donde empezamos a repetir y a repetir lo mismo. Entonces aquí viene a hablarnos claro, el que habla, que hable conforme las palabras de Dios, que hable conforme la palabra que el Señor nos da. No le agreguemos ni le quitemos, ni vengamos a agregarle por emoción. Cuando sintamos que el Señor dejó de hablar, paremos, ¿verdad? Y digamos, Señor, yo quiero hablar de parte tuya y todo lo que no provenga de ti, Señor, todo lo que sea por emoción, elimínalo. Pero también tenemos que discernir cuando el Señor quiere hablar al pueblo y también cuando el Señor quiere hablarnos a nosotros. Ese es de poder discernir, Señor, si es palabra para mí, Señor, no abras mi boca, no permitas que abra mi boca, ¿verdad? Porque probablemente hay palabras que el Señor te esté dando a ti solamente y no para el pueblo. Yo es una de las experiencias que yo le he dicho al Señor, Señor, cuando sea palabra para mí, cierra mi boca. Pero si hay palabra que yo tengo que hablar al pueblo, Señor, que eso se dé. Venga el fluir del Espíritu Santo y no me deje, no me suelte hasta que yo dé la palabra. Esto es hermoso, hermano, para cuando sabemos discernir, cuando viene palabra del Señor. Y cuando hay que callar, callar. Y sujetarnos sobre todo al mover del Espíritu Santo. Amén. Entonces, no todos hacemos lo mismo, pero todos están siendo bendecidos. Todos estamos siendo bendecidos con esos dones. Todos estamos edificando el cuerpo de Cristo a través de estos dones. Ahora, miremos lo que dice en 1 Corintios 12:27. Dice, ahora bien, ustedes son el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en su posición. Qué hermoso está esto. Dice, ¿acaso todos son apóstoles? ¿Acaso todos son profetas? ¿Acaso todos son maestros? ¿Acaso todos son hacedores de milagros? ¿Acaso todos tienen dones de sanidad? ¿Acaso todos hablan en lenguas? ¿O acaso todos interpretan? Entonces, como le digo, no todos hacemos lo mismo. No podemos tampoco decir, no necesito de cierto don, porque yo ya estoy bien. No podemos desechar las lenguas. No podemos impedir ese mover, porque todos necesitamos, todos somos edificados. No podemos decir de que no necesito el don de sanidad, porque lo necesitamos. Entonces, yo me pongo a pensar en esto, y esto era algo que yo les presentaba la vez pasada. Y lo presentaba a un joven, ¿verdad? Y lo presentaba en la congregación, y tú que me escuchas por diferentes medios, yo lo veo de esta manera.
de que viene probablemente el Señor a derramar dones a la iglesia, pero son como los sentidos, son como el ojo, el olfato, la vista, el oído, el tacto, para toda una congregación. Entonces, muchas veces, yo no sé si usted ha escuchado esto, pero yo le hablo por mí, pues, por lo que yo he escuchado. Probablemente se te han acercado, pero no necesitamos estos dones para ser salvos. Yo no sé si le han preguntado a usted, ¿necesitas de esos dones? A ver, ¿dónde me dices de que yo necesito los dones para llegar a una salvación? O para merecer una salvación, o para poder llegar ante la presencia del Señor. Ahora, yo aquí te doy la respuesta. Probablemente no necesitemos de esos dones para la salvación. Probablemente no necesites de esos dones para ser salvo. Pero yo te lo quiero plantear de esta manera: de que la iglesia sin esos dones es como aquel hombre o aquella mujer que ha quedado en estado de coma. Así es como lo veo yo. De que puede tener vida, pero aún teniendo vida, no funcionan sus ojos, no funciona su olfato, no funciona su oído, no funciona su tacto, no funciona su gusto. ¿A dónde voy con esto? De que sin estos dones que el Señor ha dejado para la iglesia, para la amada, no podemos vivir un evangelio completo, un evangelio pleno. Si estamos en esta tierra es para poder disfrutar de la gracia, de estos dones, de estos regalos que el Señor ha depositado para nosotros, porque para nosotros es. Sin esta envoltura, sin esta manifestación de dones, no puede llegar la plenitud para el creyente. No puede llegar esa plenitud de gozo, de regocijo, de poder vivir con vida, o sea, plenitud de vida como hijo de Dios. Sin estos dones, la iglesia vive en un estado vegetal. En un estado vegetal. Por eso, hermano, yo te insto a anhelar la llenura del Espíritu Santo, el hablar en lenguas, en anhelar los dones, para que tú puedas disfrutar de lo que el Señor dejó para tu vida como hijo de Dios, como iglesia amada. 1 Corintios 14:39 dice: así que, hermanos míos, anhelen. Mire, aquí está. Esto no sale de mi hermano, porque yo estoy venido siendo ministrado desde tiempo atrás. Así que, hermanos míos, dice, anhelen vehementemente profetizar y no impidan que se hablen lenguas. No podemos impedirlo. No impidamos hablar en otras lenguas. No impidamos los dones. ¿Por qué? Porque todo viene a ser de edificación para nuestra vida. Pero todo esto tenemos que estar conscientes de que necesitamos el orden en la administración de todo este mover de dones. Y lo vemos aquí. Y en 1 Corintios dice, 1 Corintios 14:32, dice: los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, porque Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Ahora, Pablo viene aquí a traer un orden. Pablo se da cuenta de que empiezan a fluir todos, ¿verdad? Queriendo profetizar a la misma vez. Yo no sé lo que se pudo haber dado en ese ambiente donde Pablo se presenta y todo está fluyendo a la misma vez. Vio Pablo un desorden, como quien dice, ¿verdad? Entonces, algo impresionante en esto, de que viene Pablo y pone el orden. Pero ¿a dónde le iba con esto? No podemos impedirlos, porque
simplemente yo quiera impedirlos o porque yo no quiero que fluyan. La preocupación de Pablo en esta situación era que él tenía temor de dejar pasar por legítimo aquellos dones falsos. Ese era el temor, de que probablemente se llegara a intrometer algún don falso sin poder él discernir. Probablemente se dio gente de que se infiltró entre el pueblo, pero él quería estar certero de que cuando la palabra de profecía se daba o cualquier don pudiera ser equilibrado o filtrado bajo el poder del discernimiento. Entonces le dice cada uno, tome turno, no todos a la misma vez, porque Dios no es un Dios de confusión, Dios es un Dios de orden, y cada profeta tiene que estar sujeto a otro profeta, el cual viene a corregir, el cual viene a darte el turno, y no por eso nos vamos a enojar, porque nos vengan a corregir y que nos vengan a decir, bueno, es tu momento, profetiza, pero también poder ser maduros, que cuando llegue la palabra y te diga, es tiempo de callar, baje su voz. Poder ser maduros en bajar nuestra voz y poder estar sujetos al mover de los profetas. Amén, iglesia. Espero estar dándome a entender, porque esto es muy importante. ¿Por qué? Porque no podemos decir, ay, es que mi espíritu se contristó, o que el Espíritu Santo se contristó porque me vinieron a callar. No trabaja así. El Espíritu Santo no se va a contristar cuando alguien llegue a decirte, no es tu turno, baja tu voz. El Espíritu Santo viene a contristarse por causa de un pecado. El Espíritu Santo viene a contristarse cuando de parte de nosotros hay un sentir de que porque no te hayan dejado profetizar, dicen, pues entonces ya no profetizo. Pues que se queden ellos y te vas de la iglesia. No trabaja así de esa manera. No trabaja de esa manera, sino que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y no por eso va a ser contristado el Espíritu Santo. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces, ¿cómo sé si la profecía es de Dios o no? ¿Alguna vez le ha preguntado eso? ¿Alguna vez usted ha tenido eso en su corazón? ¿Cómo sé si esa profecía viene de Dios? Y muchas veces nos hemos preguntado nosotros, probablemente nosotros nos hemos contestado a nosotros mismos, si se cumple la profecía es que fue de Dios, pero no siempre es de esta manera. ¿Por qué? Porque lo vemos aquí en Deuteronomios 13:1, dice, cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños y te diere señal o prodigio, y se cumpliere la señal o prodigio que él te dijo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Dice, no darás oído a las palabras. Entonces aquí vemos cómo es de que no podemos declarar que una profecía es de Dios cuando nos contradiga un comportamiento que no viene de parte de Dios. Entonces, cuando venga en la profecía y nos contradiga algo que ya está en la palabra, cuando venga la profecía y te desvíe de lo que ya está escrito en la palabra, ahí es una manera de discernir, es una manera de poder equilibrar, de poder discernir si la palabra de profecía, ese don se está moviendo de acuerdo al Espíritu Santo o no. Entonces, pero todo también tenemos que discernir el mover, dónde se dio, discernir por qué está profetizando, dónde lo hacemos, con qué propósito se está dando esta palabra, discernir. Entonces ahí es donde la iglesia tiene que tener activado el don de discernimiento para poder discernir si la palabra que el Señor está dando viene de parte del Señor o no. En Hechos 16, veamos. Dice así, en Hechos 16, dice, aconteció que yendo nosotros a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía un espíritu de adivinación,
la cual daba grandes ganancias a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, los cuales nos enseñan el camino de salvación. Ponga atención a esto, dice: y esto lo hizo por muchos días, pero desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió a la misma hora. Ahora, aquí vemos de que la palabra que esta mujer estaba dando, que esta pitonisa estaba dando, no era mentira, era cierto, pero venía de una pitonisa, venía de un mover horrendo. Pero aquí tremendo, hermano, que dice que pasan 3 días. Tuvieron que pasar 3 días para que Pablo discerniera el Espíritu. Ahora nos ponemos a pensar, ¿por qué no lo hizo el primer día? ¿Por qué no lo hizo el primer día que escucharon esas palabras de ella? ¿Por qué? Porque no es hasta cuando llega el Espíritu Santo y te da ese discernimiento. Esto no viene de Dios, esto no proviene del Espíritu, ¿verdad? Entonces ahí es donde podemos ser engañados con palabra, que probablemente, aunque diga así dice el Señor, poder discernir si verdaderamente es palabra del Señor. Yo anhelo ardientemente en mi corazón, lo anhelo, hermano, de que usted sea activado en estos dones. La razón por que traigo esta palabra a su vida no es para venir a contristar el mover de los dones. No es para venir a contristar, no es para venir a menospreciar a aquellos que profetizan, sino que a incentivarlo a usted a que anhele lo genuino, a incentivarlo a usted a que anhele lo verdadero, lo que viene de parte del Espíritu Santo, para poder ser avivados, para poder llegar, para poder ser trasladados a una dimensión diferente, hermano. Poder ser llevados de gloria en gloria. Entonces yo quiero dejarte con esto. Lo vemos en 1 Corintios 14:1. Dice: procurad alcanzar el amor, pero también desead ardientemente los dones espirituales, sobre todo que profeticéis. Último, y ya te dejo. Anhela fervientemente. 1 Corintios 14:26 dice: ¿qué hay que hacer, pues, hermanos, cuando os reunís? Cada cual aporte salmos, enseñanza, revelación, lenguas o interpretación. Que todo, oiga bien, que todo se haga para edificación. Que todo lo que podamos hacer, amada iglesia, sea para edificación al pueblo del Señor, al pueblo que te escucha, a la iglesia. ¿Por qué? Porque es tan esencial el mover de estos dones, el ser ejercitados en estos dones para poder llegar a esa plenitud que el Señor quiere darnos antes de ser arrebatados, antes de llevarnos con Él. Entonces yo quiero, hermano, de que tú ahí en tu casa medites en esta gracia que el Señor ha dado a sus hijos, y que en nuestro corazón haya ese sentir de poder anhelar la llenura del Espíritu Santo para poder darle puerta abierta a los dones. Inclina su rostro ahí donde está, donde se encuentra, y démosle gracias al Señor por esta palabra. Sabemos que el Señor no se equivoca en lo que hace, y pidámosle que Él sea equilibrando, Él sea dándonos el discernimiento y el hambre por lo que el Señor ha prometido para su iglesia. Padre Santo, te damos gracias, infinitas gracias, papito lindo, por la oportunidad que tú nos das, por esos dones que has dejado para tu amada, para tu iglesia, porque de esa manera es como vamos a ser identificados como la verdadera iglesia. Aquella iglesia, Señor, que pretende o dice ser que es tu iglesia, no venga a ser
desviada. Digamos, Señor, seas tú revelando a cada uno quién verdaderamente es quién. Porque aquella iglesia, Señor, que es tu amada, será dotada, será ejercitada con estos dones. Pero también aquella iglesia que se dice ser iglesia quedará descubierta y también quedará avergonzada. Entonces, por eso, Señor, te pedimos que seas tú capacitándonos a cada uno con estos regalos. Yo lo anhelo, Señor, fervientemente. Pero también te pido, Padre, que vengas a poner ese amor, ese anhelo, ese fuego, Señor, que arda en nosotros el anhelo de ser dotados con estos dones. Activa en nosotros lo que tengas que activar, pero también, Señor, así te suplicamos que todo lo que venga a impedir este mover de tu Santo Espíritu, Señor, en cada uno de nosotros pueda ser erradicado. Todo aquello, Señor, que no provenga de ti, yo no lo quiero. Pero si viene de tu mano, Señor, anhelo todo lo que venga de parte tuya. Te lo pedimos, Señor, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesucristo, a quien damos toda honra y gloria por los siglos de los siglos. Amén y amén.